El sudor corría en riachuelos por mi sien, una picazón en los ojos que no podía permitirme el lujo de aliviar. La enredadera se movió con un ondular obsceno a lo largo de su espinosa longitud. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero las vainas de semillas, maldición, las necesitábamos. «Héctor, ¿ves algo?», pregunté en el micrófono, mi voz débil, apenas por encima del silbido de la estática. El silencio se extendió demasiado para ser un simple retraso. «Héctor», un estallido de ruido, luego un gorgoteo ahogado que se cortó a mitad. «Héctor», informa, mis palabras tenían un filo. Pero el protocolo era el protocolo. No salías corriendo como un loco a ese infierno verde. El infierno verde que se suponía sería nuestra salvación. La tierra era una cáscara vacía, asfixiada por el hambre de la humanidad. Las colonias prometían una oportunidad, un reinicio. ¡Qué maldita broma! Otro chisporroteo, luego un gemido débil. Me agarró algo, la pierna. La voz de Héctor era puro terror, apenas contenida. No lo dudé. «Aguanta, voy hacia ti». El transpondedor de su traje parpadeaba débilmente en mi visor. A unos 100 metros adentro del matorral. No duraría tanto, fuera lo que lo tenía. Héctor era carnada ahora. Saqué mi cortador de plasma, la hoja cortando el aire en medio del coro de chirridos de insectos y el crujir de hojas imposiblemente grandes. En este mundo no caminabas, te abrías paso. Cada metro era una batalla. Finalmente lo vi. Héctor estaba medio enredado en una masa de enredaderas más gruesas que mi brazo. Lo habían envuelto alrededor del torso, desequilibrándolo. Y su pierna, Dios mío, debajo de la rodilla ya no era carne, sino una esponja roja. Los tentáculos de la enredadera ya se enterraban en ese desastre. «Ayuda», gimió. No había ayuda para eso. El protocolo de cuarentena era claro. Compromiso significa contención. Las vainas de semillas estaban a medio kilómetro atrás. Si no las recuperábamos, si esta plaga se extendía, levanté el cortador. «Lo siento, Héctor». Él se sacudió, los ojos abriéndose de par en par cuando entendió. Solo un segundo antes de que el rayo supercaliente le cortara el cuello. El olor a carne quemada llenó el aire húmedo. Mi estómago se revolvió, pero lo contuve. Te endurecías aquí afuera o te volvías loco, o algo peor. Te convertías en uno de ellos. Los de miradas vacías y sonrisas demasiado amplias, infectados con lo que fuera que convertía a la gente en marionetas de este maldito planeta. Me di la vuelta. Las vainas de semillas brillaban débilmente en sus contenedores de biocontención. Héctor ya no estaba. La maleza ya estaba reclamando lo que el planeta consideraba suyo. Mejor una muerte rápida que convertirte en otro horror sin mente, arrastrándote por la jungla. Tragué saliva, parpadeando rápidamente. No había tiempo para el luto. La colonia dependía de mí. Cargué los contenedores, haciendo una mueca cuando la correa se clavó en mis músculos ya adoloridos. Una cosa era segura. Este planeta no soltaba su botín sin pelear. El camino de regreso fue una agonía. Cada respiración húmeda parecía quemar mis pulmones. El dosel sobre nuestras cabezas bloqueaba el sol, sumiendo el suelo de la jungla en un crepúsculo verde y tenue. Un paraíso para depredadores, tanto animales como vegetales. Mis botas chapoteaban en la tierra esponjosa, cada paso marcado por el crujido de materia en descomposición. Este lugar alimentaba la podredumbre. Un crujido adelante me puso en alerta.
Encendí el cortador, su resplandor azul cortando la penumbra. No otra enredadera, por favor. A veces esas cosas se movían como serpientes, rápidas, engañosas. La figura se definió entre las sombras. Carlos. Sus ojos estaban inyectados de sangre, el agotamiento grabado en sus rasgos. ¿Conseguiste a Héctor?, preguntó, apenas audible sobre el zumbido de la jungla. Asentí. Lo perdí. Tuve que... No hacía falta explicarlo. Ambos conocíamos el protocolo. Carlos maldijo en voz baja, pasando una mano temblorosa por su cabello empapado de sudor. Maldición. Necesitamos esas vainas. Miller las tiene. Aquí están. Levanté los contenedores, intentando sonar reconfortante. Él no lo creyó. Yo tampoco. Los científicos, en Tierra Central, creían que las vainas podrían contener la clave para detener la plaga que devastaba los cultivos. Nuestra salvación. Escuché algo cuando Héctor... La mirada de Carlos se desvió por encima de mi hombro, hacia la maleza. Su inquietud era contagiosa, poniendo mis nervios al límite. «Dilo de una vez», gruñí, con el cortador listo. «Como gemidos no humanos», tragó saliva, uno de los alterados. Ambos sabíamos que esos cascarones de ojos vacíos se sentían atraídos por el sonido del conflicto. Uno solo podíamos manejarlo. Un grupo era una sentencia de muerte. «Nos movemos», dije, mi voz tensa, despacio y en silencio. Él asintió con un movimiento brusco y asustado. Cada paso hacia el asentamiento era un paso lejos del destino de Héctor, pero también un paso más cerca de algo mucho peor. El miedo se aferraba a mi estómago, un compañero agrio e implacable. Era peor de noche, cuando esas miradas vacías parecían brillar en la oscuridad y los gemidos se elevaban en la brisa húmeda. Intenté concentrarme en el camino, en salir de este lugar retorcido y hambriento, pero era difícil cuando tu propia mente pintaba horrores detrás de cada hoja, en cada crujido. Aquí afuera, la muerte era una certeza. La pregunta era, ¿qué forma tomaría? Una rama se quebró a nuestra izquierda, tan fuerte como un disparo en el silencio opresivo. Cada músculo se tensó. Ambos giramos, los cortadores zumbando con intención letal. ¿Qué acechaba en las sombras? ¿Una bestia oportunista atraída por el olor a sangre? ¿Otro de los infectados por la plaga? Nada, solo la jungla, indiferente a nuestro terror. Carlos soltó un aliento tembloroso, los ojos aún abiertos. El miedo lo estaba consumiendo, comiéndolo por dentro. Era una batalla familiar aquí afuera. No solo contra el planeta, sino contra algo que carcomía tu cordura. Las vainas de semillas en sus contenedores tintineaban con cada paso brusco. Cada sonido parecía amplificado, atrayendo la atención de los depredadores que este lugar escondía. Mi pulso se aceleró, el sudor corriendo por mi espalda a pesar del frío húmedo. «Miguel», Carlos habló, «no me gusta esto. Algo se siente raro». No era solo él. Los pelos en mi nuca también se erizaron. Un peso opresivo descendió sobre la jungla. El zumbido de los insectos se desvaneció, como si el mundo entero contuviera el cuerpo. Lo que sea que acechaba ahí afuera no estaba esperando a que nosotros hiciéramos el primer movimiento. La cosa irrumpió de la maleza, una erupción repentina de músculo y piel retorcida. Enorme, más alta que un hombre, su cuerpo deformado y distendido en algo obscenamente poderoso. Ojos amarillos, pupilas vacías en un cráneo demasiado ancho, nos perforaron con una inteligencia inquietante. «Santos cielos», susurró Carlos, su voz un quejido. No lo culpo. Lo que enfrentábamos era una pesadilla salida directamente de este maldito planeta. Gruñó, un sonido lleno de promesas de violencia.
Dientes afilados como navajas brillaron en la penumbra. La criatura se lanzó. Ambos abrimos fuego. El rayo de plasma cortó el aire húmedo. Aulló. Una lluvia de sangre luminosa salpicó los helechos, pero las heridas se cerraron casi al instante, dejando carne chamuscada y apestosa. Lo que sea que le hubieran hecho a esta cosa, no estaba completamente viva y definitivamente no iba a caer fácilmente. ¡Corre!, le grité a Carlos. Esta no es una pelea que podamos ganar. Se trata de sobrevivir ahora, de ganar tiempo entre nosotros y cualquier destino impío que esa criatura represente. La jungla estalló en un caos de movimiento. Espinas desgarraron nuestra ropa. Enredaderas nos hicieron tropezar. Cada raíz, cada depresión en el terreno parecía una trampa deliberada. Carlos tropezó, gritando cuando su tobillo se torció. Su cortador rodó de sus manos, desapareciendo en el follaje en descomposición. El terror me invadió, pero no había tiempo. Recogí su arma y lo arrastré a rastras, sus gritos de pánico resonando en mis oídos. Se debatió, más un estorbo que una ayuda, pero no podía abandonarlo. No otra vez, no como a Héctor. El rugido de la bestia resonó detrás de nosotros, cada paso atronador, acortando la distancia. Su olor, una mezcla de podredumbre y almizcle animal, se aferraba al aire espeso. Si nos alcanzaba, un claro entre los árboles adelante. El asentamiento. Su perímetro de acero brillaba débilmente entre la vegetación enredada. ¡La puerta!, grité. Está cerrada, sellada contra la noche y lo que sea que aceche en ella. Miller, detrás de ti. El grito de Carlos retumbó. Me giré. La criatura irrumpió de la maleza, las fauces abiertas. El instinto tomó el control. Le arrojé el arma de Carlos a la boca, un gesto inútil. La arrebató del aire, aplastando metal y circuitos entre esos dientes enormes. Luego volvió esos ojos amarillos hacia mí. Mi propio cortador temblaba en mi mano, una defensa ridículamente inadecuada contra esta pesadilla. La criatura dio otro paso hacia mí y me preparé para el golpe mortal. Pero el impacto nunca llegó. Un chasquido agudo rompió el aire, seguido de un aullido de agonía. La bestia se tambaleó, arañándose el hombro donde ahora humeaba un agujero limpio. Parpadeé, aturdido por un momento. Francotiradores en las murallas del asentamiento. Mi mirada se dirigió hacia arriba. Reflectores de la torre de vigilancia se encendieron, bañando el claro en una luz dura. Figuras se alinearon en la muralla, armas apuntando. «Miguel, sal de ahí», una voz retumbó a través de los altavoces, familiar, pero apenas reconocible bajo la tensión del mando. Era Ramón, el líder curtido del asentamiento. La criatura gruñó, los ojos amarillos entrecerrándose ante la repentina luz. Estaba desorientada, herida y en desventaja numérica. Su mirada saltó de mí a los hombres armados arriba y luego de vuelta a mí, una inteligencia feral, calculando las probabilidades cambiantes. «¡Abre la maldita puerta!», le grité a Ramón, la desesperación afilando mi voz, en contraste con la autoridad firme que había escuchado momentos antes. Hubo una pausa, un terrible momento de silencio, en el que visualicé todas las razones por las que teníamos protocolos. Cuarentena. La seguridad de muchos. Luego, el gemido de maquinaria pesada. Y las puertas se abrieron con un chirrido. Me lancé hacia adelante, arrastrando a un Carlos aturdido a través de la abertura. Detrás de mí, la criatura rugió, no de dolor, sino de pura furia frustrada. El fuego de las armas estalló en una andanada ensordecedora. No miré atrás, tropezando dentro de la luz fluorescente del asentamiento. Golpeé el panel de control con el talón de mi bota, y las puertas se cerraron, sellándonos del oscuro gruñido más allá.
Nos desplomamos en el suelo de metal, Carlos sollozando entre respiraciones entrecortadas. Miré la pesada barrera que nos separaba de la jungla, aún viendo esos ojos amarillos ardientes fijos en mí. «Una nueva raza», murmuró Ramón, observando a la criatura en los monitores externos. No había huido, sino que caminaba inquieta a lo largo del perímetro, un depredador implacable al que se le había negado su presa. Justo cuando creías que lo habías visto todo, este planeta nos lanzaba nuevos horrores, evolucionando, convirtiendo nuestros propios miedos en una realidad retorcida. Habíamos sobrevivido al encuentro, comprado tiempo, pero ¿por cuánto? Ramón ordenó poner a Carlos en cuarentena. Su tobillo torcido era una simple desgracia. Una mordida, un arañazo de la bestia, era una sentencia de muerte potencial. Los médicos se lo llevaron a toda prisa, sus protestas desvaneciéndose por el corredor estéril. Me desplomé contra la fría pared de metal, el agotamiento filtrándose en mis huesos. Cada músculo palpitaba, el sudor se volvía frío bajo mi traje protector. Ramón me observó, evaluando una arruga entre sus cejas pobladas. «Cortaste muy cerca esta vez, Miguel», gruñó, sin rastro de la urgencia de momentos antes en su voz. «Demasiado cerca. Conseguimos las vainas», señalé hacia la ofensa. «Necesitamos cada arma, cada par de ojos en las murallas». Una punzada de temor retorció mi estómago. Los equipos científicos, los botánicos, eran de manos suaves, no acostumbrados al combate. La realización de que ahora estábamos abiertamente en guerra con este mundo era una verdad sombría y aleccionadora. «Pasaré la voz», dije, levantándome de un salto. El deber llamaba, incluso cuando no ofrecía más que dificultades agotadoras y el espectro siempre presente de una muerte terrible. Al girarme, un nuevo pensamiento se aferró a mi mente cansada. Ramón, esta cosa casi parecía inteligente. Tomó una apuesta tonta cuando fue tras el arma de Carlos. Sus labios se adelgazaron en un gesto de acuerdo. «El planeta está evolucionando, Miguel, y no lo está haciendo a nuestro favor». Me dejó helado hasta los huesos, a pesar del calor sofocante del asentamiento. Me dirigí hacia los barracones. El sueño sería un regalo bienvenido, pero dudaba que lo encontrara esta noche. Esta noche, incluso en este refugio hecho por el hombre, escucharía el zumbido incesante de la jungla. Vería esos ojos amarillos ardientes, y en algún lugar ahí afuera, algo que ya no era solo un animal esperaba, conspiraba y se hacía más fuerte. Los días pasaron en turnos de vigilancia, patrullas a través del laberinto verde y húmedo, y el miedo constante apretando su puño alrededor de mi corazón. Todos estaban al límite. Los científicos saltaban ante cada crujido de hojas. Los veteranos lucían miradas de cacería. Ramón convocó una reunión en el salón principal, un asunto sombrío con rostros marcados bajo la luz fluorescente. Tierra Central nos ha dado un nuevo mandato, anunció, su voz pesada. No solo sobrevivir. Contención. Estamos construyendo un muro. Torretas automatizadas, minas perimetrales, todo el equipo. Quieren que mantengamos la línea mientras ellos analizan eso. Asintió hacia la forma de la criatura en el monitor. Averiguan cómo detener que aparezcan más. Murmullos surgieron. Una mezcla de miedo y desafío. Luis, un joven botánico con toda su vida por delante, se puso de pie, su voz temblorosa. ¿Y qué hay de la investigación? ¿Las vainas? Una risa amarga escapó de mis labios. Las vainas no nos salvarán ahora, chico. Ramón levantó una mano, silenciando el descontento. Tiene razón, dijo con gravedad. Primero aseguramos este asentamiento. Luego nos preocupamos por el mundo exterior. Están llegando suministros. Refuerzos también. Hasta entonces, hacemos lo que tenemos que hacer.
Carlos se movió a mi lado, su voz un susurro tenso. Esto es como convertir este lugar en una prisión. Prisión era una palabra precisa. Los días que siguieron fueron un torbellino de construcción. El zumbido de los generadores y el raspado de las palas reemplazaron los sonidos habituales sobre la mesa del laboratorio. Sus ojos fríos. Cada cadáver mutilado revelaba la creatividad horrible del planeta. Caparazones endurecidos resistentes a nuestras armas, púas venenosas tan finas como agujas. Una adaptación implacable diseñada para una cosa: abrumar nuestras defensas. Carlos, de vuelta al deber después de una reparación apresurada, murmuró a mi lado una noche en el muro. Es como si el maldito planeta estuviera aprendiendo de nosotros. El pensamiento era tan escalofriante como el aire húmedo de la jungla que se filtraba por el cuello de mi uniforme. Los ataques escalaron. No solo incursiones esporádicas, sino oleadas coordinadas, como si estuvieran dirigidas por una sola inteligencia terrible. Una noche, el sistema de torretas falló. La mitad del muro este se sumió en la oscuridad, justo cuando una horda surgió de los árboles. Los gritos, cortados por dientes afilados, aún perseguían mis pesadillas inquietas. Ramón respondió con eficiencia brutal. Se colocaron minas, se duplicaron las patrullas. La colonia se convirtió en una fortaleza bajo asedio. Sobrevivimos, pero cada ataque mermaba nuestros suministros, nuestra moral. Una mañana me desperté con un alboroto. No los gritos habituales de alarma, sino un murmullo horrorizado. En el centro del complejo, rodeado por un círculo de rostros sombríos, yacía un cuerpo. O más bien, lo que quedaba de un cuerpo. Era Luis, o lo que la jungla había hecho de él. El miedo retorció mi estómago en un nudo. Estaba cambiado. Extremidades distendidas, largas y delgadas, su boca llena de dientes afilados como agujas. Uno de los alterados, de alguna manera, se había infiltrado en el corazón de nuestras defensas. El mensaje era claro: ningún lugar era seguro. Nadie estaba a salvo. La muerte de Luis fue un punto de inflexión, una confirmación de nuestros peores temores. La desconfianza se extendió como una plaga. Miradas de reojo y susurros furtivos envenenaron la atmósfera ya tensa. Cualquier tos, cualquier paso tambaleante, se convirtió en un signo potencial del parásito abriéndose camino entre nosotros. Ramón declaró exámenes obligatorios, exámenes invasivos, humillantes, bajo la fría mirada de los médicos. Me sometí, como todos los demás. El tacto frío del látex en mi piel era una violación peor que enfrentar a las bestias afuera. La paranoia se apoderó del asentamiento. Nuestro bastión se había convertido en un caldo de cultivo para un tipo diferente de terror. El sueño me eludía más que nunca. Las sombras parecían arrastrarse con una amenaza invisible. Cada crujido, un posible infiltrado. Mi cortador permanecía al alcance de la mano, incluso en la ducha. Su zumbido tenue era lo único que mantenía la locura a raya. Carlos se deterioraba rápidamente. Sus ojos hundidos apenas se enfocaban. Sus manos temblaban constantemente. Sabía, como todos sabíamos, que era solo cuestión de tiempo hasta que se descubriera a la siguiente víctima, retorcida y rota. Un presagio de una perdición inimaginable. Una tarde particularmente sofocante, las alarmas rompieron el silencio tenso. No la habitual brecha perimetral, sino un grito desde dentro de los barracones. Corrimos hacia la fuente, armas en mano. Al entrar en los estrechos cuarteles, una escena de caos nos recibió. Literas volcadas, ropa destrozada y sangre manchando el suelo. En el centro de todo estaba Diego, un colono veterano. Sus ojos salvajes estaban llenos de terror. En su mano, una navaja toscamente fabricada brillaba, su punta teñida de rojo.
«Fue él», chilló Diego, señalando con un dedo tembloroso a Carlos, quien se acurrucaba en una esquina, los ojos saltando de un lado a otro. «Lo vi. Esa cosa lo estaba cambiando». «Diego, cálmate», Ramón gruñó, avanzando con cautela. Todos sabíamos lo que había que hacer, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La misericordia se había convertido en una debilidad que ya no podíamos permitirnos. «Miguel», dijo Ramón con frialdad, su mirada fija en mí, «llévalo afuera. Hazlo rápido». Las palabras fueron un clavo en el ataúd. Un nudo de frío se asentó en mí de la torre de vigilancia. Me giré, el tiempo distorsionándose con la claridad alimentada por la adrenalina. Una figura demasiado larga, demasiado parecida a una araña para ser humana, se aferraba a la estructura de metal, su boca llena de dientes cerrados. Uno de los alterados al acecho, esperando. Sus ojos amarillos brillaban. «Miguel, cuidado». La voz de Carlos cortó el caos repentino. Giré, disparando a ciegas a la criatura mientras saltaba. El dolor explotó en mi hombro cuando sus garras me arañaron, desgarrando mi traje protector. El olor a mi propia sangre se mezcló con el hedor dulce y enfermizo de la bestia. La fuerza del impacto me arrojó al suelo. Mi cortador salió despedido de mis dedos entumecidos. La criatura se abalanzó, sus fauces imposiblemente anchas, apuntando a mi garganta. Forcejeé salvajemente, buscando agarre en el lodo resbaladizo. Luego, un destello de fuego de plasma. El inconfundible aullido del rifle pesado de Ramón. La criatura chilló, un sonido gutural mientras el rayo atravesaba su carne. Se retorció, humo acre, elevándose de sus heridas, y luego colapsó, convulsionándose sobre mí. Ramón estuvo a mi lado en un instante, apartando el cuerpo sin vida de la bestia. Me levanté tambaleándome, el pecho agitándose, el corazón latiendo en mis oídos. La sangre corría por mi brazo, un dolor ardiente brotando bajo la tela rasgada. «Cortaste muy cerca otra vez, Miguel», gruñó Ramón, pero había preocupación en sus ojos de pedernal. Miré hacia Carlos, olvidado en la violencia repentina. Él miraba boquiabierto los restos humeantes de la criatura. Luego se desplomó en el suelo, soltando un sollozo tan crudo que pareció rasgar el aire mismo. Mientras la oscuridad lo reclamaba, no pude evitar pensar que todos nos estábamos desmoronando, pieza por pieza agonizante. Y lo peor, la parte que me helaba hasta los huesos, era que la pesadilla no había terminado, ni por mucho. Los médicos me curaron. Era una herida fea, pero la carne sana. Las cicatrices más profundas eran las que no podías ver. Carlos fue encerrado en aislamiento, para su protección, dijo Ramón, aunque todos sabíamos que era para la nuestra. El asentamiento continuó. Los engranajes de nuestra pequeña máquina de guerra seguían girando. Sin embargo, el ataque persistió, una amenaza fantasma, envenenando el aire con una realización escalofriante. Los alterados no solo estaban impulsados por algún hambre instintiva, se estaban volviendo más inteligentes. La emboscada, la coordinación, retorcía mis entrañas en un nudo helado. Días después, fui convocado a los aposentos de Ramón. Era una habitación espartana, una cama plegable, un escritorio maltrecho, mapas del territorio circundante clavados en la pared, marcados con anotaciones. Ramón me indicó que me sentara. «Llegó información de Tierra Central», dijo su voz un poco más ronca de lo habitual. «Captaron algo... conversaciones». Fruncí el ceño. El planeta chirriaba y crujía, poniendo los nervios de punta, pero conversaciones, eso implicaba algo mucho más inquietante. Ramón asintió. «No de las bestias, Miguel. De los alterados. Parece que sus voces no son solo para gritar. Esos monstruos están hablando». Una astilla de hielo atravesó mi corazón.
Una cosa era luchar contra bestias sin mente. Otra, muy diferente, era enfrentar a un enemigo que podía coordinarse, estrategizar. Mi mente corrió mientras Ramón me pasaba una tableta de datos. La lectura cruda confirmaba el análisis de Tierra Central. Frecuencias rotas, primitivas, pero lenguaje. El maldito planeta se está armando a sí mismo, incluso más rápido de lo que pensábamos, murmuré. Ramón gruñó. Están empezando a trabajar juntos. Nos miramos en silencio. Las implicaciones eran claras. Ataques que escalaban en precisión, movimientos para cortar suministros. Tal vez incluso sabotaje desde dentro, si otro infiltrado se colaba entre nosotros. Estábamos a la defensiva, luchando contra un enemigo que se adaptaba a un ritmo inquietante. Mantenemos la posición, dijo Ramón finalmente, su voz llena de una determinación que no llegaba a sus ojos. Mantenemos la maldita posición hasta que lleguen los refuerzos. Es todo lo que podemos hacer. La noche cayó como un sudario, pesada con la promesa de violencia. Desde las profundidades de la jungla surgió una ola de gritos, rugidos, aullidos y el inquietante chirrido de innumerables horrores invisibles. «Se están reuniendo», dijo Carlos desde una sombra cerca de mí en la torre de vigilancia. Sus ojos, hoyos vacíos en su rostro demacrado, reflejaban el frenesí de las luces de abajo mientras los trabajadores se apresuraban a reforzar el perímetro. Estaba de vuelta en el deber, una bomba de tiempo de locura e infección. Pero necesitábamos cada arma. «El planeta ha arrojado el guante», murmuré. El cañón de mi cortador caliente en mi agarre. Ramón, a mi lado, soltó una risa sin humor. «Maldición, así es. La pregunta es, muchacho, ¿qué vamos a hacer al respecto?» No tenía respuesta. Las puertas crujieron bajo la fuerza de innumerables cuerpos que surgían de la línea de árboles. Cosas que nunca antes había visto cargaron desde las sombras. Cosas blindadas, como tanques, horrores con garras afiladas, rápidas como relámpagos, y criaturas de una anatomía tan retorcida que mi estómago se revolvía de asco. La diversidad era enfermiza, una demostración de la creatividad retorcida del planeta. Las torretas se activaron, haces de energía supercaliente, cortando las hordas que cargaban. Las bestias chillaron, sus cuerpos incinerados en exhibiciones llameantes. Pero la marea era implacable. Garras, dientes y espinas desgarraron la barrera de metal, el raspado implacable, una fuerza ensordecedora y enloquecedora. «¡Fuego!», rugió Ramón. Desatamos el infierno. Los cortadores escupieron ráfagas de plasma en la masa de carne. El hedor de pelo quemado y carne cocida llenó el aire, un contrapunto nauseabundo a la furia de batalla alimentada por la adrenalina que corría por mis venas. Por cada bestia que caía, dos más tomaban su lugar. Las defensas automatizadas comenzaron a fallar, los sistemas sobrecargados por el ataque implacable. Una bestia enorme, su piel endurecida como roca, se estrelló contra una torreta, aplastándola como papel de aluminio. Las luces perimetrales parpadearon y luego se apagaron, sumiéndonos en una penumbra. «Miguel, reúne un equipo. Consigue que esas luces vuelvan», Ramón gritó, incluso mientras su rifle pesado tronaba, derribando grupos del enemigo. Corrí por las escaleras de la torre de vigilancia, una ola de pavor cayendo sobre mí. En la semioscuridad, vi las puertas comenzar a ceder. «¡Retirada!». La orden salió rugiendo de mi garganta, pero los defensores, impulsados por un coraje loco o un terror puro, mantuvieron la línea. Su fuego era una barrera desesperada de luz contra la marea que avanzaba. Llegué al complejo del generador, un grupo de técnicos apiñados en un círculo de luz. Alguien gritó. Los cazas pasaron rugiendo, cañones láser lanzando haces de energía carmesí en la masa que se arremolinaba.
Las bestias explotaron en lluvias de vísceras. La marea implacable del ataque vaciló. Luego se rompió en confusión. Los cazas dieron la vuelta, pasadas de ametrallamiento abriendo caminos a través de la horda con una eficiencia aterradora. ¿Eran estos los refuerzos? ¿Habían llegado a tiempo? Mi pregunta fue respondida con un sonido que sacudió el suelo, enviando temblores a través del asentamiento destrozado. El cielo pareció abrirse mientras una forma masiva descendía de las nubes. Una nave nodriza, colosal y llena de armamento. Se cernía sobre el campo de batalla devastado, sus cañones pesados abriendo fuego. Cada explosión incineraba docenas de criaturas a la vez. La marea cambió con una rapidez impactante. Lo que momentos antes parecía una masacre inevitable, ahora era una retirada desesperada. Las criaturas, enfrentadas a la devastación que caía del cielo, se dispersaron y huyeron, empujadas de vuelta hacia la jungla que avanzaba. A través de la neblina de humo y adrenalina, figuras descendieron en rapel desde la nave nodriza. Refuerzos, vestidos con equipo de combate avanzado, se desplegaron, asegurando el perímetro. Los médicos corrieron hacia los caídos. Se movían con precisión. Un contraste inquietantemente marcado con nuestra propia banda de supervivientes bien erigidas. Se movía con la rigidez de un hombre el doble de su edad, el fuego en sus ojos reducido a un rescoldo de resentimiento. Me encontré con Carlos una mañana. Había sido dado de alta. No estaba infectado, después de todo. Sus ojos estaban vacíos, reflejando la extensión sombría de los corrales de contención, donde nuevas criaturas retorcidas se agitaban y chillaban dentro de jaulas reforzadas. «Lo llaman Leviatán», murmuró, las palabras tan sin vida como las criaturas en los corrales. Formas dentro de esas cosas. Tierra Central está loca por ello. Algún tipo de revolución energética. Una risa amarga escapó de mis labios. De colonos a criadores, nuestra existencia ahora sirve a un propósito completamente diferente. El planeta ya no era solo una amenaza, era una granja. La jungla fue sistemáticamente talada. Las patrullas ya no eran sobre seguridad, sino sobre atraer nuevas razas para la reproducción. Incluso trajeron criadores, cosas deformadas, mantenidas en campamentos aislados. Su único propósito, forzar un suministro interminable de monstruosidades frescas. Los guardias nos vigilaban más de cerca que nunca, no por signos de infección, sino por cualquier susurro de rebelión contra nuestro nuevo amo. El progreso no es bonito, Miguel. El supervisor a cargo de la operación me dijo una vez, una sonrisa deslizándose en su rostro demasiado liso. Sus manos, manicuradas y libres de callos y cicatrices, gesticulaban ampliamente hacia el complejo. A veces hay que hacer sacrificios. Piensa en todas las vidas que esto salvará en casa, ¿eh? Mi respuesta murió en mi lengua. Este ya no era nuestro mundo. La salvación de la Tierra había sido comprada con nuestros cuerpos rotos y almas cicatrizadas. Habíamos sobrevivido al planeta solo para convertirnos en engranajes de una máquina mucho más fea. Las noches eran lo peor. El cacareo interminable de los corrales de contención reemplazó los aullidos de la jungla. El cambio se filtraba en ti, un veneno lento que infectaba incluso tus sueños. Los míos estaban llenos de esos ojos amarillos ardientes, no mirando desde la oscuridad, sino reflejados en mi propia mirada. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra por cualquier atisbo de lo que una vez fuimos, eso se sentía tan distante y desesperanzador como nuestros sueños abandonados de un nuevo Edén.